Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a trabajar ahora con el pasaje de un complejo expresado en forma binómica a un complejo expresado en forma polar. ¿Con qué nos habíamos quedado el video pasado? El video pasado nos habíamos quedado con que el complejo expresado en forma polar era módulo de z por el cis de un ángulo argumento phi. ¿De dónde había salido esto? Había salido de en el plano complejo, marcar el número complejo en cuestión, marcar el módulo y marcar el ángulo, lo que vimos en el video anterior. Y eso nos terminaba marcando una figura más o menos de esta forma, un triángulo rectángulo, donde en la hipotenusa lo que tenemos es el módulo de z. Este cateto va a ser la parte real A del complejo, la parte imaginaria B, y aquí teníamos el argumento phi, ¿sí? Bueno, el módulo de z, ya sabemos cómo calcularlo. El módulo de z es igual, por Pitágoras, a la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, ¿sí o no? ¿Bien? Donde recordemos que la parte imaginaria b no incluye a la unidad imaginaria y es un número real, ¿sí? Y el argumento phi, ¿cómo vamos a sacar ese valor de ángulo? Técnicamente, si yo planteo la relación trigonométrica de la tangente de phi es igual a ¿cuánto? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, b sobre a. Y aquí yo sacaría que phi va a ser igual al arco cuya tangente es b sobre a. Técnicamente con esto yo podría hacer el pasaje desde forma binómica a forma polar. Los anotemos por aquí. El módulo de z entonces es ¿cuánto? La raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, y el argumento phi es igual al arco tangente de b sobre a. Para el módulo es simple, ya lo calculamos al módulo en otras ocasiones, pero ese argumento phi tiene algunas complicaciones o cuestiones que por lo menos hay que tener en cuenta para cuando lo vayamos a calcular. Tanto si lo voy a hacer con calculadora como si lo voy a hacer a mano. Bien, perfecto. Tenemos entonces eso. Lo primero que vamos a marcar es el tema del argumento principal y después vamos a trabajar con dos métodos distintos. Voy a trabajar 4 ejemplos con el primer método y después los mismos 4 ejemplos con el segundo, como para que visualicen y de última tomen el que más les guste, ¿sí? Bueno, pero antes de pasar a presentar los métodos y los ejemplos, demos el concepto de lo que se conoce como argumento principal. Bien, pongamos aquí argumento principal. ¿De dónde surge esta idea? La idea surge de que los ángulos son cíclicos, en definitiva, porque nosotros comenzamos en cierto valor y si yo le doy una vuelta más, caigo en el mismo valor, ¿sí? En la misma posición. Entonces, en función de esto, yo puedo tener dos complejos iguales, pero que no tengan en el mismo número de ángulo, porque resulta que son ángulos congruentes o coterminales. Les muestro un ejemplo directamente en un archivito de GeoGebra. Vamos aquí y en la barra de entrada voy a poner un complejo en forma polar directamente como para que lo vean. Por ejemplo, le pongo el complejo que tenga módulo, puede ser cualquiera, 2, ponemos punto y coma y le voy a poner 30 grados, ¿sí? Y fíjense que lo ubico ahí. Si ese es el complejo en forma polar, 2 por el cis de 30. Y ahora voy a colocar otro supuestamente distinto, que sería el siguiente. Voy a ponerle módulo 2, punto y coma, y de ángulo le voy a poner 390 grados. Pongo aquí 390 grados y cae en el mismo lugar. ¿Y por qué GeoGebra lo marcó con 30? Porque si yo a 30 le sumo 360, caigo en 390. Y en definitiva estoy en el mismo lugar y los dos complejos son los mismos, a pesar de haberlos escrito uno con 390 y el otro con 30. Entonces, uno pensaría que de esa manera habría infinitas formas de escribir el mismo número complejo, tomando el argumento phi o cualquiera de sus congruentes, de sus coterminales, sumando o restando vueltas, ¿sí? Vueltas enteras.
Entonces, para evitar eso y dar una única expresión al complejo, se define el argumento principal, es decir, el argumento dentro de una sola vuelta. El problema es que, en función de la perspectiva que se le da al estudio del número complejo, el argumento principal se define en sectores o en intervalos diferentes. Entonces, hay dos formas de trabajar el argumento principal. La primera, no sé si podríamos decir la más correcta o no, alguien lo puede poner en los comentarios, pero por lo menos en las materias de matemática más abstracta es la que se suele tomar y se define el argumento principal en la vuelta del intervalo que va desde menos pi hasta pi. O acá vamos a poner phi en este caso va a estar en el intervalo que va desde menos pi hasta pi. Fíjense que esto es una vuelta completa. Y comenzaría, si vamos de menor a mayor, en el tercer cuadrante, pasaría por el cuarto, luego el primero y luego el segundo. Se los muestro aquí rápidamente. Entonces, en este caso, el argumento principal, si tenemos esto, voy a ponerlo más chiquito, pero si tenemos esto, básicamente, en este caso estaríamos comenzando aquí, en menos pi, pasaríamos primero por el tercer cuadrante, o sea que en este caso los complejos que queden con ángulo de tercer cuadrante se verían negativos. Pasaría primero por aquí, después por el cuarto cuadrante, también lo vería como negativo. Recién pasaría el primer cuadrante ya en positivo y terminaría en el segundo cuadrante, es decir, iría desde menos pi hasta pi, completando la vuelta, ¿sí? Esa sería la idea para esta primera alternativa. Y en la segunda alternativa, que es más para cuando se estudian complejos, por ahí materias de ingeniería, que es para lo cual estamos enfocando el curso, en este caso el argumento phi se lo considera como argumento principal cuando está en el intervalo que va de 0 a 2pi. Que esto ya lo conocíamos, en este caso de 0 a 2pi, comienzo en 0, paso por el primer cuadrante, por el segundo, por el tercero y termino en el cuarto. Quedan todos en positivo, lógicamente. Bien, lo que voy a hacer es, tanto para las dos versiones de cómo se encuentra phi, cuando principalmente trabajemos dónde estaría el problema, en el tercer y cuarto cuadrante. Cuando trabajemos tercer y cuarto cuadrante, voy a poner las dos versiones, ¿sí? El positivo y el negativo. Con el primer y segundo cuadrante no hay problema porque en ambos casos el primer y segundo cuadrante quedan en el intervalo que va de 0 a pi, y acá lo tengo, y aquí también, ¿sí? Eso es importante como para que lo tengamos en cuenta. Entonces pongamos aquí lo que sería el primer método, y vamos a hacer 4 ejemplos con ese método. Vamos aquí entonces, primer método. Voy a presentar dos simplemente por el hecho de que quizás un método no les guste y el otro sí, entonces como para que tengan más alternativas para trabajar. Este primer método, si estuvieron siguiendo o haciendo el curso de ingreso, es el que trabaja con ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? Pongamos aquí el ángulo de referencia. Esto está explicado en los videos del sur, lo voy a pasar un poquito más rápido, pues ya está explicado. El ángulo de referencia, ¿sí? Es el ángulo agudo, esto es importantísimo, es el ángulo agudo que forma, aquí vamos a poner el segmento del módulo, con el eje de la recta real, o con la recta real lo podemos poner. O sea, con el eje horizontal, el eje de las abscisas, con la recta real. Ese es el ángulo de referencia. Como para que nos guiemos, tengo un archivo de GeoGebra, pero se lo puede ilustrar directamente aquí. Fíjense, si yo tengo lo que sería el plano complejo, aquí, y pongamos un ángulo en cada cuadrante, bueno, el eje de los imaginarios puros, el eje de los reales puros, y si tengo un ángulo en cada cuadrante, por ejemplo, aquí tengo uno, aquí tengo otro, dejen que ponga aquí, tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo este ángulo de por aquí, y pongamos un hito más para allá, uno en cada cuadrante. Técnicamente los ángulos, ¿quiénes son? En el primer cuadrante no hay drama, el ángulo coincide con el de referencia. En el primer cuadrante el ángulo es este, ¿sí? Coincide con la referencia, ese es el ángulo agudo que forma con la recta real. En el segundo cuadrante ya cambia, porque fíjense que el ángulo medido en realidad es este, pero el ángulo de referencia es este de aquí, el ángulo agudo con el eje de la recta real. Para el tercer cuadrante, en función de la perspectiva, el ángulo sería
para lo que es materias de ingeniería, medido así, ¿sí? Entre la vuelta entre 0 y 2pi, y medido de la otra forma sería I negativo. En cualquiera de los dos casos representa el mismo ángulo. El ángulo de referencia es este, ¿sí? El agudo que forma con la recta real. Y en el cuarto cuadrante, para lo que sería materias de ingeniería, lo mediríamos ahí, ¿sí? O en lo que sería materia matemática abstracta, lo mediríamos así, pero en sentido horario, es decir, sería negativo. Bueno, ese mismo medido, obviamente, como ángulo agudo, sería el ángulo de referencia, como para que nos guiemos un poquito. ¿Y cuál es la relación del ángulo con su referencia? Lo miremos rápidamente en este archivo de GeoGebra. Algo similar está desarrollado en los videos del SIU, que es lo siguiente, ¿sí? Tenemos aquí, en este caso lo estoy trabajando para la vuelta entre 0 y 2pi. Tenemos aquí el ángulo phi y nuestro ángulo gira entre 0, fíjense es el naranja, y 2pi, ¿sí? Está siempre en positivo. Pueden hacer lo mismo en el intervalo que va de menos pi a pi, ¿sí? Bien, ¿cuál es el ángulo de referencia? Si aquí lo marco, es el que se está marcando en violeta, no sé si lo ven. Lo estoy llamando phi asterisco, y en el primer cuadrante coinciden, ¿sí? En el primer cuadrante el ángulo es igual al ángulo de referencia. Si yo paso al segundo cuadrante, fíjense que aquí tengo dibujado el ángulo que efectivamente tengo, lo dejemos por ejemplo en 135, el ángulo que efectivamente tengo es el naranja, 135 grados, o sea 3/4 de pi. Ahora, el ángulo de referencia es el violeta, 45 grados, el que te ha marcado ahí. ¿Cuál es la relación que tenemos? Creo que se ve que el ángulo naranja más el ángulo violeta suman 180 grados, o sea que son suplementarios entre sí, y la relación es que el ángulo que estoy buscando para mi complejo, el ángulo phi, va a ser 180, o sea, pi, menos el ángulo de referencia. ¿Por qué ponemos esto? Fíjense aquí abajo, la tangente, que es la que vamos a buscar, en ambos casos da el mismo valor, pero con signos distintos. ¿Por qué? Porque los catetos de los dos triángulos, el celeste y el rosa, y el amarillo y el verde, coinciden, pero como la medición se hace a partir de posiciones distintas, fíjense que en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo, por eso esta tangente, la que está en naranja, queda negativa. Fíjense que no importa dónde lo mueva, en el segundo cuadrante quedan los mismos valores, pero cambiados de signo en lo que sería el valor de la tangente, ¿sí? Esa es la relación de la referencia en el segundo cuadrante. Si pasamos al tercer cuadrante, fíjense que coinciden en signo y en valor. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos, la tangente seno sobre coseno, menos sobre menos, hace que me quede exactamente el mismo valor, ¿sí? Hace que me quede el mismo valor. ¿Cuál es la relación entre el ángulo y su referencia? Aquí están puestas las dos versiones. La que trabajamos en ingeniería, intervalo de 0 a 2 pi, la que está abajo, phi es igual a, o sea, el ángulo naranja es 180 más el ángulo de referencia violeta. Y la de arriba es más para matemática más abstracta. Fíjense que la de arriba es básicamente la de abajo, habiéndole restado 2pi, es decir, desde aquí me volví una vuelta y tengo un ángulo negativo. Es tan simple como eso. Y si vamos al cuarto cuadrante, la idea es muy similar. No se ve, creo que lo estoy tapando, ahí lo muestro. Sí, la idea es muy similar. La de abajo, la que utilizaríamos en ingeniería, es el ángulo naranja, es la vuelta completa, 2pi, menos el ángulo de referencia, que es el violeta. Y si lo miro con la otra perspectiva, si yo al que está abajo le resto 2pi, me queda lo de arriba, es decir, giro en sentido negativo el ángulo phi asterisco. Bien, básicamente esa es la idea del funcionamiento del ángulo de referencia. Está explicado con más detalle en los videos del SIU, como para no repetir tanto ahora, y pasemos directamente a los ejemplitos con este primer método, ¿sí? Entonces, primer ejemplo. Vamos con el primer complejo. Pongamos aquí Z1 va a ser igual a ¿cuánto? A 1 más I. Lo primero es sacarle el módulo. Bueno, le saco el módulo. Con eso no debería haber complicación. El módulo de Z1 me queda raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado
y me queda raíz de 2. Este no es lo que realmente me complica, ¿sí? Raíz de 2. Vamos con el argumento. Lo primero sería identificar el cuadrante. ¿En qué cuadrante está esto? Si los dos son positivos, tomemos el esquema que está arriba, sería el caso del verde. Positivo y positivo están en alguna parte del primer cuadrante. Entonces, tengo primer cuadrante. Cuando es primer cuadrante, en realidad no hace falta trabajar con referencia, pero bueno, lo tomemos. Entonces, como es primer cuadrante, ¿qué es lo que digo? La tangente del ángulo phi, asterisco, es decir, el ángulo de referencia, como el ángulo de referencia es agudo, su tangente tiene que ser sí o sí positiva, ¿sí? Sí o sí positiva. Tomo el b sobre a, en valor absoluto, aquí queda lo mismo, 1 sobre 1, me queda 1. Y la tangente de ¿cuánto me da 1? La tangente de 45, o sea, pi sobre 4. Voy aquí y esto me queda pi sobre 4. Como en el primer cuadrante el ángulo coincide con el ángulo de referencia, como vimos en este archivito de aquí, entonces lo que tenemos es que esto es igual a pi sobre 4. Entonces el complejo, ¿cuánto me queda? El complejo me queda z1 va a ser igual al módulo por el cis de pi sobre 4. Y tenemos el primer ejemplo listo, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo podemos verificar? Vamos aquí y lo que hacemos es introducimos el complejo en forma binómica, 1 más i, lo tenemos ahí, y lo que puedo hacer es introducir el complejo en forma polar y ver que coincide el punto, que eso sería hacerlo medio a ojo, y si no, pedirle que lo pase a forma polar. Entonces voy aquí, pongo coordenadas polares y tenemos ese 1.41 es el aproximado de raíz de 2 y acá tenemos el argumento que lo pone en sexagesimal 45. Otra forma de tener el argumento es ir al cálculo simbólico y pedirle aquí el argumento, pongo arg de argumento, del complejo z-1 y me da un cuarto de pi, o sea, 45 grados. Bien, tenemos entonces con este no tiene más complicación. También lo pueden sacar con calculadora, les digo qué pasa en ese caso. Si lo saco con calculadora, ponen arco tangente de 1 y dice que efectivamente da 45. Bien, pero el de calculadora va a ser más para el siguiente método. Pero bueno, también verifica cuando es primer cuadrante no pasa nada. Vamos con el segundo ejemplo, que evidentemente será segundo cuadrante. En el segundo ejemplo, ¿qué tenemos? Vamos a tener el complejo Z2, que es menos raíz de 3 más i, y bueno, le comencemos sacando el módulo. Módulo de Z2 me queda menos raíz de 3 al cuadrado me queda 3, 1 al cuadrado me queda 1, esto me queda raíz de 4, y o sea, esto es 2. Cuadrante, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante, ¿por qué? Porque si tengo la parte real negativa, ando por alguna parte de por aquí. Si la parte imaginaria es positiva, ando en alguna parte de por acá, y estoy en el segundo cuadrante. Es tan simple como fijarse en las partes para saber dónde estoy. Entonces tenemos segundo cuadrante. Ponemos aquí segundo cuadrante. Y aquí presten atención porque el tema del ángulo de referencia ya es sutilmente diferente a lo de arriba. Planteo tangente del ángulo de referencia. Insisto con la idea. El ángulo de referencia es agudo, con lo cual su tangente es positiva. Voy a tomar el valor absoluto de b sobre a para plantear esto. Sería 1 y raíz de 3 me queda 1 sobre raíz de 3. De vuelta, ¿por qué no va el signo? Porque estoy tomando el ángulo de referencia, no el ángulo phi que efectivamente va a tomar mi complejo. El ángulo de referencia es un ángulo agudo. Si vamos aquí al segundo cuadrante, el ángulo de referencia es el violeta, es un ángulo agudo. Fíjense, por ejemplo, para 135 su referencia es 45, ¿sí? Más o menos voy por ese lado. Entonces me pregunto, ¿qué ángulo agudo, ¿sí?, hace que la tangente me dé 1 sobre raíz de 3? Bueno, ese ángulo es 30. ¿Sí? Lo pueden memorizar de tabla, o si no, acordarse que seno de 30 es un medio, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, si hacen el cociente queda 1 sobre raíz de 3. En radianes 30 es pi sobre 6, pero este no puede ser mi argumento, porque si mi complejo está en el segundo cuadrante, el argumento tiene que estar entre pi medios y pi, es decir, entre 90 y 180.
¿Cuál es la relación para el segundo cuadrante? El argumento phi es pi menos el ángulo de referencia, que es lo que tenemos puesto aquí, pi menos la referencia. Entonces el argumento phi es 5 sextos de pi, o sea, 150 grados. 5 sextos de pi. Con lo cual mi complejo Z2 va a ser igual al módulo, que es 2, por el cis de 5 sextos de pi. Bien, tenemos entonces el complejo Z2. Lo verifiquemos también. Entonces vamos aquí y el segundo Z era menos raíz de 3 más i, está ahí, Z2, lo pasamos a su forma polar. Fíjense, módulo 2, argumento 150, o sea, 5 sextos de pi. Y si lo quiero chequear, aquí en la vista simbólica pongo argumento de Z2, 5 sextos de pi. Pueden sacarlo con la calculadora y después me dicen que queda. No lo voy a hacer para este caso, pero ahí tenemos el caso de Z2. Vamos con Z3. Aquí, en ambos casos, así, este y este, como están sacados, son argumentos principales, ¿sí? Porque cumplen tanto con esto como esto. El problema está en el tercer y cuarto cuadrante. Bien, veamos qué tenemos. Entonces, para esto lo que vamos a tener es lo siguiente. Para Z3, pongamos el siguiente complejo. Tenemos ¿cuánto? Menos raíz de 3, menos 3i. Bien, tenemos eso. Igual que antes, comencemos sacándole el módulo. Entonces le saco el módulo. Módulo del Z3 va a ser igual a la raíz de menos raíz de 3 al cuadrado me queda 3. Menos 3 al cuadrado me queda 9. Y esto me está quedando raíz de 12. ¿Sí? Si quieren lo podemos factorizar un poquito. Raíz de 12, esto es raíz de 4 por 3, o sea que esto es 2 raíz de 3. ¿Sí o no? Tenemos aquí 2 raíz de 3. Bien, fantástico. Y vamos al argumento. ¿Cómo sé que estoy en el tercer cuadrante? Bueno, si las dos partes son negativas, estoy a la izquierda de la recta real, abajo de la recta de los imaginarios puros, y evidentemente estoy en alguna parte del, evidentemente, tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tercer cuadrante. Vamos a sacar el ángulo de referencia. Entonces, ¿qué planteo? Planteo la tangente de phi asterisco. Aquí no haría falta tomar valor absoluto porque de por sí el menos con menos se me hace más, pero ¿cuánto me queda? Me queda 3 sobre raíz de 3. Cuidado porque no es el mismo de arriba. Fíjense que aquí sería conveniente racionalizarlo y si lo racionalizan esto me queda raíz de 3. Cuidado con esos detalles, ¿sí? Con lo cual aquí el ángulo de referencia me está quedando ¿cuánto? Me está quedando de 60 grados, o sea, pi tercios. Y aquí tenemos dos opciones para sacar el phi en función de qué consideremos argumento principal. Una opción sería tomar, como está puesto aquí, la de abajo, que es al argumento de referencia, sumarle pi, y la otra es restarle pi. Voy a hacer las dos, así los comparamos. Entonces aquí me quedaría ¿cuánto? Aquí me quedaría pi tercios más pi, o sea, un tercio más 3 tercios, y aquí tendría 4 tercios de pi. Y en la otra tendría que phi sería pi tercios menos 3 tercios, y esto va a ser menos 2 tercios de pi, ¿sí? Con lo cual el Z3 yo lo puedo escribir de dos formas. El Z3 lo podría escribir como el módulo 2 raíz de 3, ¿sí? Por el cis de 4 tercios de pi, o lo puede escribir Z3 como el módulo 2 raíz de 3 por el cis de menos 2 tercios de pi. Yo voy a poner un paréntesis, ¿sí? Las dos formas son válidas, ¿sí? Las dos formas son válidas, depende de cómo lo trabajemos. Entonces, lo chequeemos, voy a la vista gráfica, ponemos menos raíz de 3, menos 3i, ahí está, perdón, no lo veía. Está ahí abajo, sí, tenemos eso. Y lo pasemos a su forma polar aquí. Aquí GeoGebra lo hace de dos formas distintas. Fíjense, si paso aquí a forma polar, en lo que es lo que viene de la vista gráfica,
lo pone con el intervalo entre 0 y 2pi, es decir, marca con el 240, lo que sería el 2 tercios el 4 tercios de pi. Pero si le pido el argumento al complejo, lo hago aquí, le pido el argumento al complejo, que es z3, me tira la otra alternativa, que es menos 2 tercios de pi. Por eso hay que saber con qué tenemos, ¿sí? Con qué estamos jugando. Bien, tenemos entonces ahí los dos. Faltaría verificar el módulo, ese 3,46 debería ser 2 por raíz de 3. Y esto, efectivamente, ese valor coincide con el módulo, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces el tercer complejo. Vamos con el cuarto complejo, que evidentemente va a ser, como veníamos trabajando, va a ser cuarto cuadrante. Para el cuarto cuadrante lo que tenemos es Z4, que va a ser el complejo 3 menos raíz de 27 por i, ¿sí? Bueno, le saquemos el módulo, que es lo que tendríamos. El módulo de Z4 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser la raíz de 9 más 27, esto me da 36, y este módulo me quedó en 6. ¿Cómo sé que es cuarto cuadrante? Bueno, porque tenemos parte real positiva, parte imaginaria negativa, ando en alguna parte del cuarto cuadrante, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo me queda esto? Cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Qué planteo? De vuelta, la tangente del ángulo de referencia, que es un ángulo agudo, el resultado debe ser positivo. Tomo en valor absoluto el b sobre a, raíz de 27, sobre 3. Factorizo el raíz de 27 es 3 raíz de 3, porque es 9 por 3 es 27, el 9 sale como 3, y esto se simplifica en un raíz de 3. Si raíz de 27 sobre 3 es raíz de 3. Y entonces volvemos a tener el mismo caso de arriba, ¿sí? Fíjense. Entonces, phi asterisco es 60 grados, o sea, pi tercios. Tenemos nuevamente eso. Y aquí tenemos dos opciones para trabajar el argumento phi, en función de cuál consideramos principal. Entonces, una, como les mostré en el archivito, sería tomar 2pi menos pi tercios, y esto me queda 6 tercios menos pi tercios, 5 tercios de pi. O sea, esto me está dando 300 grados en sistema sexagesimal. Y la otra, mucho más simple, es tomarlo directamente como menos pi tercios. Con lo cual, el Z4, ¿cómo me quedaría? El Z4 me quedaría el módulo, que es 6, por el cis de 300, o sea, 5 tercios de pi, o en su defecto, el Z4 lo plantearía como el módulo, que es 6, por el cis de menos pi tercios. Tenemos eso. Bien, lo verifiquemos también con GeoGebra. Venimos aquí y planteamos el último complejo, 3 menos raíz de 27 y anda por, allá está el Z4, lo pasemos a su forma polar. Y fíjense, módulo 6, argumento 300, perfecto. Pero si pido el argumento aquí del complejo Z4, me da efectivamente menos pi tercios, menos un tercio de pi. Bien, con esto técnicamente ya podrían trabajar, es una metodología para hacerlo, pero presentemos también cómo es la segunda metodología, que por ahí va más del mano con las calculadoras, ¿sí? Entonces vamos con el segundo método, que ya no trabaja con ángulo de referencia, sino que hace lo siguiente. Voy a copiar más o menos lo que hicimos, porque no voy a volver a sacar el módulo, evidentemente, y vamos con esto. Pongamos aquí segundo método. De todas formas, el cuadrante lo tengo que marcar porque la calculadora hace algo que quizás les parezca raro al comienzo. Entonces tomo el primero, aquí esto lo voy a volver a copiar para que se vea el resultado. Y voy a cambiar el tema del ángulo. Bueno, si es primer cuadrante, no hace falta hacer nada, pero directamente, ¿qué es lo que haría? No pondría, ya no trabajo con ángulo de referencia, sino que directamente trabajo con el ángulo tal cual está. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tangente del ángulo es igual a 1 sobre 1, o sea 1, con lo cual el ángulo es igual a pi sobre 4. Ya los verificamos con GeoGebra, no los voy a volver a verificar porque es lo mismo. Si hacen con calculadora, en la calculadora piden arco tangente de 1,
y les da 45 grados, ¿sí? Si no quieren hacerlo con calculadora y lo quieren hacer con GeoGebra, por ejemplo, también verifica, ¿sí? Saquemos esto ya. Ponen aquí, para que vean que no les miento, ponemos aquí arco tangente, ¿dónde está? Arco tangente de 1, 45 grados, pi sobre 4. Perfecto, tenemos eso. Bien, vamos con el segundo. Aquí comienzan a ocurrir las inquietudes o los inconvenientes. Vamos con el segundo. Pongamos esto acá. El resultado es ese, efectivamente. Pero veamos qué pasa con la calculadora. Es decir, yo no lo voy a trabajar con ángulo de referencia. Saquemos todo esto. Y lo tomemos con el signo tal cual está. Es decir, con el signo negativo. No estamos ya trabajando con ángulo de referencia. Entonces, ¿qué planteo? Planteo tangente de phi y esto me queda irremediablemente negativo porque tengo positivo con negativo. Me queda la tangente igual a menos 1 sobre raíz de 3. ¿Qué pasa si lo saco con calculadora? Vengo aquí, hagamos de cuenta que GeoGebra la calculadora, tengo entonces el arco tangente de menos 1 sobre raíz de 3. Bien, me dio menos un sexto de pi. Pero cuidado, mi complejo está en el segundo cuadrante. Y menos un sexto de pi, ¿sí? Menos un sexto de pi está en el cuarto, ¿sí? Aquí está en el cuarto. ¿Por qué? Porque la calculadora y GeoGebra, por defecto, a estos arcos tangentes los saca en el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Es decir, lo saca sí o sí en el primer y cuarto cuadrante. Básicamente, cuando ustedes piden arco tangente de un número positivo, lo tira al primer cuadrante. Y cuando piden arco tangente de un número negativo, lo tira al cuarto. Entonces, como yo necesito estar al otro lado, 180 grados al otro lado, cuando tengan segundo cuadrante, lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Mi argumento phi va a ser igual a, pienso, la tangente de cuánto me da 1 sobre raíz de 3, que sería sacar ángulo de referencia, en definitiva es lo mismo. Bueno, sería ¿cuánto? Pi sobre 6. Le pongo el signo, menos pi sobre 6, y le sumo pi. Con lo cual, esto me está quedando ¿cuánto? 5 sextos de pi. No sé si es más rebuscado que el otro, pero es válido. Sería como para hacerlo con la calculadora. Es decir, con la calculadora saco menos un sexto de pi. Como está en el segundo cuadrante, no en el cuarto, le sumo pi. Bien, tenemos entonces eso para el segundo cuadrante. Vamos con el tercero. En el tercero, ¿qué es lo que tenemos? Copiamos todo esto. El módulo es exactamente lo mismo. Y veamos el tema de los ángulos, ¿sí? Las respuestas son de vuelta las dos. Entonces estamos en el tercer cuadrante. Hacemos esto. Dejemos esa flechita ahí. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo la tangente de phi. Va a ser igual a ¿cuánto? Sin tomar valor absoluto, solito se me van los signos. Fíjense que me queda 3 sobre raíz de 3. ¿Sí? Y esto me da raíz de 3. Igual que nos quedó antes, ¿sí o no? Igual que lo que nos habías quedado antes para el ángulo de referencia. Pero, ¿qué pasa si yo pido el arco tangente de raíz de 3? Eso va a dar directamente 60. Fíjense, voy aquí y pido arco tangente de raíz de 3. Y esos son 60 grados, pi tercios. Pero estoy en el tercer cuadrante, no en el primero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en definitiva, ese ángulo que acabamos de sacar es el de referencia, el pi tercios, y lo que se hace es lo mismo. Tomo el ángulo que agudo produce el raíz de 3, y como estoy en el tercer cuadrante, no en el primero, le sumo pi si quiero estar entre 0 y 2 pi, o le resto pi si quiero estar entre menos pi y pi, ¿sí? Tenemos eso. Y por último, cuarto cuadrante. Por último, cuarto cuadrante. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Para el cuarto cuadrante. Bueno, no me dejó moverlo. Tenemos esto. Saquemos esto. Para el cuarto cuadrante, ¿qué es lo que vamos a tener? Misma historia. No voy a trabajar con ángulo de referencia, aunque implícitamente lo voy a tener en la mente. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Esto me está quedando ¿cuánto? En signo me queda menos raíz de 27 sobre 3, me está quedando menos raíz de 3. El ángulo en cuestión que tenemos es menos pi tercios, ¿sí?
menos pi tercios. Y como la calculadora lo saca directamente del cuarto cuadrante, fíjense, yo pido arco tangente de menos radio 3, arco tangente de menos radio 3, me da el menos pi tercio, o sea que ese menos pi tercio ya lo puedo tomar, que sería el que está escrito aquí abajo, de estos dos, el que está escrito aquí abajo, y si de última no me convence el menos pi tercio y quiero tomar en la vuelta entre 0 y 2pi, le sumo 2pi y listo, fíjense, la calculadora da esto, y acá o tomo esto para este o le sumo 2pi, ¿sí? Cuando es cuarto cuadrante y primer cuadrante lo puedo tomar tal cual está. Cuando es segundo y tercero, fíjense, la calculadora me da en el tercero este y yo le puedo tanto sumar pi como restar pi. Y en el segundo cuadrante la calculadora me da esto, le sumo pi. La idea con esto es tomar un solo método, quizás no mezclarlos, y trabajar siempre con uno porque hay que acordarse si sumo o resto, qué sumo, qué resto. Lo último que me está faltando, el video se hizo largo, pero es un tema que me interesa mostrar bien. Lo último que me está faltando son los casos especiales. Lo vamos a pasar un poquito más rápido. Que los casos especiales, no espaciales. Los casos especiales son aquellos donde el complejo no está ubicado en un cuadrante, es decir, está ubicado en un semieje. Entonces pongamos aquí los ejemplitos estos. Por ejemplo, que tengamos Z5 que sea igual a, por ejemplo, 3. El número real puro positivo 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este complejo, si hacemos un pequeño esquemita, ese complejo, ¿dónde está ubicado? Ese complejo está ubicado aquí. No hace falta trabajar ni con referencia ni con el otro método. El argumento es cero, porque es positivo puro, ¿sí? Real positivo puro. Con lo cual, ¿qué me queda? El complejo va a ser, como regla general, y pueden verificar, el módulo es 3, porque sería raíz de 9 más 0, raíz de 9 es 3. El módulo es el número en cuestión y el argumento es 0. 3 por el cis de 0, ¿sí? Vamos con otro, voy a poner con otro color. Si tengo un real puro pero negativo, ¿yo dónde estaría ubicado? Estaría ubicado ahora aquí, en la otra parte del semieje negativo de la recta real. Con lo cual, este complejo, ¿cómo sería? Este complejo sería, el módulo vuelve a ser 3, pero el argumento es, desde aquí hasta aquí, tenemos pi radianes de ángulo, entonces el argumento es pi. Cuando tenemos real puro negativo, tenemos ese valor. Y después nos quedan los imaginarios puros, positivo y negativo. Entonces, el Z7 me quedaría ¿cuánto? Un ejemplo, pongamos 3i para tomar el mismo módulo. El módulo es 3, también lo pueden verificar y me queda Z7 igual módulo es 3 y el argumento, ¿cuánto es? El argumento está ubicado acá, el ángulo, ¿sí? El complejo. El ángulo es pi medios. Entonces, de aquí hasta aquí, pi sobre 2, 90 grados, cis de pi medios. Y por último, un imaginario puro negativo sería como un Z8 va a ser igual a menos 3i. El módulo es el mismo, es el valor absoluto de la parte que no es cero. ¿Y cuánto es el argumento? Ese complejo está ubicado acá. O sea que el argumento lo puedo tomar de dos formas. Lo puedo tomar como 3 medios de pi o lo podría tomar como menos pi medio. Cualquiera de las dos está bien para lo que trabajamos al menos en esta materia. O sea, cis de 3 medios de pi o lo puedo tomar al Z8 como 3 por el cis de menos pi medios. Bien, bueno, se hizo un poquito largo el video, pero quería mostrar esto porque es importantísimo pasar bien de forma binómica a forma polar para que los ejercicios en forma polar, lógicamente, salgan de manera correcta. Bueno, cualquier duda que tengan, la dejan en comentarios, ¿sí? Y los espero en el próximo video, donde vamos a estar trabajando ya con las operaciones que se pueden hacer en forma polar. Así que los espero en el próximo video.